Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es: el que me ama, mi palabra guardará. Vamos a ver en San Juan, capítulo 14 y versículo 23, el Señor Jesucristo respondiendo le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Un versículo anterior, el 21, dice el Señor Jesucristo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hemos escuchado por todos lados, y a menudo yo escucho gente que dice que ama a Dios, gente que le ama profundamente, pero cuando nos damos cuenta, no vive la palabra, no practica la palabra de Dios. Es más, mucha de esta gente se considera religiosa, pero no escudriña, no conoce las Sagradas Escrituras. De hecho, cuando se le habla acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, mucha gente se pone a la defensiva pensando que se le va a cambiar de religión. Sin embargo, es necesario, es indispensable nosotros conocer las Sagradas Escrituras, pero además guardarlas, vivirlas, practicarlas, porque de esta manera demostramos que le amamos. No solamente es el hecho de saber cosas acerca de Dios, sino de practicar, de vivir la palabra. Cuando vemos nosotros los evangelios, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, Él se identificó completamente. De hecho, su vida y voluntad, Él las comparaba completamente como aquel hijo a quien obedece al Padre, obedece sin chistar alguna palabra, simplemente el Señor Jesucristo, y lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, aquí mismo en el capítulo 8 y en el versículo 29, donde dice el Señor Jesucristo: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mire qué interesante, el Señor Jesucristo, Él a menudo decía: yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y su vida entonces revelaba su total lealtad a la palabra y a los mandamientos de Dios. También Él dijo que desaprobaba cualquier actitud que disminuyera el respeto o enseñara algo que no postulara la plena obediencia a toda la palabra revelada de Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículos 17 al 19, dice el Señor Jesucristo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Y así, en este pasaje, cuando vincula explícitamente el amor de sus discípulos hacia Él como su Salvador, con la voluntad de estos de guardar sus mandamientos, descubrimos la intención del Señor Jesús. Si amamos al Señor, también amaremos la palabra del Padre. En el Evangelio de, aquí mismo San Juan, capítulo 5, pero en el verso 39, el Señor Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestro Señor declara que el conocimiento de las Escrituras es el camino para conocerlo bien a Él. No lo podemos conocer de otra forma, de ninguna otra manera. De ahí que quien busca conocerle por otros medios, por supuestas visiones, sueños, revelaciones, y que no están sustentadas, sopesadas por la palabra de Dios, pues esto los conducen al error, al fanatismo religioso, y por supuesto a crear nuevas doctrinas, nuevas religiones, y por eso es que hay tanta doctrina y tanta religión, que cuando son pasadas por el filtro de la palabra, simplemente se quedan muy cortas, demasiadamente cortas. Toda enseñanza, toda predicación, toda palabra que se predique y que se diga que es de Dios, tiene que ser pasada por el filtro de la Biblia, de la palabra de Dios. Así que si tú eres una persona que dices que amas a Dios, que amas a Cristo Jesús, bien, entonces tu vida tiene que reflejar ese amor a través de la vivencia, de la práctica de la palabra de Dios. Hay gente que solamente toma algunas cosas y otras no. Aquí no se trata de lo que a mí me gusta, sino la palabra de Dios. Dijo el Señor Jesucristo que
va a permanecer por siempre, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Y en Hebreos 4:12 dice el apóstol, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Me llama la atención cuando dice que es eficaz. Esta palabra eficaz del griego es energes, de donde se deriva la palabra enérgico, la cual es usada aquí para referirse a algo que es activo y efectivo, es decir, que logra los resultados esperados. Y entonces al decir porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, nuevamente, si tú eres una persona que dice que ama a Dios, que ama al Señor Jesucristo, eso se tiene que manifestar a través de tu obediencia a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, recordemos lo que nos dijo en nuestro pasaje base de San Juan, capítulo 14, versos 21 y 22, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, otra palabra interesante aquí es manifestaré, me manifestaré a él. Esta palabra viene del griego manifestaré, que es empaznizo, la cual es una combinación de en y de paino, que es hacer que brille. Y puede ser entendido como aparecer, ser visto, revelar, exhibir, hacer visible, presentarse uno mismo a la vista de otro. Ahora, en este contexto, empaznizo designa la autorrevelación del Señor Jesús a los creyentes, donde Él se nos revela a través de su palabra, que es viva y que es eficaz, se nos revela a través de la oración, y por medio de su Espíritu Santo, el cual nos guía a toda la verdad y a toda la justicia. Ahora, en el verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. En el verso 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así de simple, así de sencillo. Si amamos a Dios, si amamos a Cristo Jesús, entonces amamos y guardamos su palabra. Si decimos que le amamos, pero no guardamos su palabra, sencillamente no le estamos amando. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, bendito Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te damos gracias por tu buena palabra, porque en el Salmo 119 y versículo 105 declara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, te amamos tu buena palabra de vida, la cual te pedimos, Señor, nos ayudes a nosotros vivirla y practicarla, porque solamente a través de tu palabra es que tú te nos revelas y a través de tu buena palabra es que llegamos al Padre. Como lo dices en San Juan 5:39, escudriñen las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, las que hablan de tu verdad, de quién eres tú, tu persona, tu salvación, tu gracia abundante, todas las cosas maravillosas que tú has hecho en beneficio nuestro. Gracias una vez más, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.